Buenas tardes. Bienvenidos al segundo panel de la conferencia del Instituto Schiller del 27 de junio. ¿Prosperará la humanidad o perecerá? El futuro exige una cumbre de las cuatro potencias ya. Este es el segundo panel y se titula El mundo necesita 1.500 millones de nuevos empleos productivos para acabar con la guerra, el hambre, la pobreza y las enfermedades. El primer orador hoy es Jacques Cheminade, presidente de Solidaridad y Progreso en Francia. Su presentación es cómo la producción de alimentos puede unir al mundo. Buenos días. Me da mucho gusto poder estar con ustedes hoy por todo lo que han hecho hasta la fecha y principalmente por lo que todos vamos a hacer después de esta conferencia del Instituto Schiller. La producción de alimentos une al mundo. Todos somos conscientes del hecho de que los dos primeros derechos humanos que se deben defender deben ser alimentados y mantenidos en buenas condiciones de salud para contribuir al bien común y al futuro de nuestras sociedades. Si miramos el mundo tal como es, no podemos dejar de reconocer que estos dos derechos humanos se violan de manera continua y constante, y que las políticas de los principales estados y excepciones, con unas cuantas excepciones, nos están llevando a un mundo que va a ser mucho peor si dejamos que así sea. Estamos listos para ser inhumanos. Por lo tanto, la cuestión no es comentar más sobre lo que está sucediendo o quejarse, sino hacer algo al respecto. Es por eso que estamos aquí, para movilizar lo mejor de nuestras culturas y nuestras naciones, para generar un mundo donde prosperen los verdaderos poderes creativos de la humanidad contra todo pronóstico. Comienza por la producción de alimentos que une a todas las personas más allá y por encima de las barreras culturales y lingüísticas. Parece común decir tales cosas, pero el hecho de que estamos moral y económicamente obligados a hacerlo es precisamente la indicación de que la condición inhumana en la que nos hemos hundido, con la amenaza inmediata de que 100 millones de nuestros queridos seres humanos puedan morir de hambre, 300.000 por día, nos dicen 300.000 al día, mientras que los granjeros están atrapados en un mundo maltusiano donde literalmente no pueden respirar. Si partimos de lo que la humanidad necesita, teniendo en cuenta los requisitos para una dieta adecuada en cantidad y calidad, la suficiencia para todos y la necesidad indispensable de crear reservas de alimentos, primero debemos duplicar la producción de alimentos. Producir 5.000 millones de toneladas de granos, por ejemplo. Eso significa más del doble de la cosecha mundial actual. Escuchamos en Estados Unidos, nosotros, los agricultores estadounidenses, podemos alimentar al mundo. Es verdad. Escuchamos en Europa, nosotros, los agricultores europeos, podemos alimentar al mundo. Y es verdad. Y escuchamos en el resto del mundo, también podemos garantizar nuestra seguridad y soberanía alimentaria. Y también es verdad. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando para que este potencial no se realice es lo siguiente. Primero, todo el mundo está gobernado por la dictadura financiera de Wall Street y la City de Londres, a quienes no les importa nada a la gente. Y de hecho, promueven abiertamente la despoblación mundial, incapaces en sus propios términos de mantener su poder y alimentar al mundo al mismo tiempo. Prefieren mantener su poder y conciben un mundo poblado con menos de 2.000 millones de seres humanos. Dejan que
sus ideólogos para que expliquen que su política es matar, ya sea a través de negligencia voluntaria o matar abiertamente. Dejan que sus ideólogos lo defiendan abiertamente bajo los colores negro o verde. En segundo lugar, las consecuencias de esta dictadura financiera, es decir, los carteles de alimentos y agricultura, dominan o controlan todas las cadenas de transporte, distribución y venta de alimentos, incluida la propiedad de vastos dominios de tierra. Tercero, se promueve una ideología antiproductiva entre los sectores urbanizados de la economía de servicios, dominante en número entre los países occidentales, apostando tanto por su ignorancia de lo que es una vida productiva, no saben lo que es una vida productiva, como por su pesimismo cultural, inducido por los medios y los sectores de entretenimiento. No había inventario de máscaras o pruebas en nuestros estados occidentales para hacer frente a la pandemia de coronavirus. Al igual que casi no hay reservas de granos hoy para hacer frente a la escasez de alimentos, la Organización Mundial del Comercio y los carteles se lo dejaron al mercado. Como resultado, China tiene existencias de granos de un año para sus necesidades. Rusia, 6 meses, Estados Unidos, mucho menos, y la Unión Europea, en el mejor de los casos, para 45 días, o mucho menos. Y en virtud de su acuerdo verde, la Comisión Europea ha decidido reducir en un 50% el uso de pesticidas, en un 20% el uso de fertilizantes y en un 50% el uso de antimicrobianos para el ganado y la agricultura. Y espera transformar el 25% de la tierra en bioproducciones frente al 7.5% actual. El punto aquí es que, con el pretexto de cuidarnos, obedecen a sus verdaderos amos financieros y cortan los medios de producción sin proporcionar ninguna alternativa para alimentarnos. Es criminal no mantener reservas de alimentos. Es criminal haber llevado los precios agrícolas por debajo del costo de producción. Es criminal haber enfrentado a los productores del mundo entre sí para reducir los precios que se les pagan en beneficio de los carteles mundiales de granos, carne, semillas, mariscos. Es criminal que en los países más pobres el 70% de la producción se puede perder porque no hay refrigeración y sí demasiados roedores. Es criminal obligar a esos países a pagar más por el servicio de la deuda a las agencias financieras que por construir y mantener hospitales o escuelas. Es, como dijo Lyndon LaRouche en repetidas ocasiones, el modelo de la compañía privada británica de las Indias Orientales, que se extendió por todo el mundo, controlando las cadenas de producción, transporte y comercio. Entonces, esta crisis debería ser la oportunidad de reconocer el derecho absoluto a producir alimentos y deshacerse del sistema de monopolio de los carteles. Esto, por supuesto, no puede hacerse como una cosa en sí misma. Exige el cierre de su fuente de suministro de dinero. Y esa fuente es el dominio de Wall Street y la ciudad de Londres, el Imperio Británico. Las políticas criminales en el área de la alimentación y la salud son, en ese sentido, para la gente, son el lado visible del iceberg, del témpano de la oligarquía y nuestra principal arma para combatirlos. Mostrarles que luchar por una nueva ley Glass-Steagall, enseñarles al pueblo del mundo que pelear por una nueva ley Glass-Steagall, una política pública de crédito, un banco nacional, no es un asunto técnico, sino una cuestión muy concreta de vida o muerte.
El sistema financiero actual no puede mantenerse a través de un decreto de una ley y orden injusto que ha mutado hacia un sistema de caos y desorden, basado en una burbuja de todo que mata cada vez más a medida que se infla. Por lo tanto, tenemos que volver y repensar cómo podemos inspirar una estrategia basada en las 4 leyes de Lyndon LaRouche, porque representan el cuerpo arquitectónico y unificador del cambio. Para decirlo más concretamente, es la única puerta de salida posible del incendio actual. Como estoy en Europa Occidental, me siento obligado a decirles algo que tuvo un buen comienzo, pero fracasó porque su entorno no se moldeó por un principio coherente correspondiente a las 4 leyes de Lyndon LaRouche. Me refiero a la política agrícola europea lanzada el 30 de julio de 1962. Se basó en 4 objetivos: aumentar la productividad, asegurar un nivel de vida justo para los productores de alimentos, establecer una especie de precio de garantía, incluida la reinversión, asegurar el suministro de alimentos y un precio razonable para los consumidores. Funcionó durante unos 30 años, basado en un mercado único autosuficiente, con una prioridad productiva relacionada con el progreso industrial, tractores modernos, fertilizantes, pesticidas, además de solidaridad financiera y una preferencia europea. Las ayudas y el apoyo financiero se otorgaron en forma de un precio mínimo garantizado al productor, denominado ayudas indirectas. Como resultado, los miembros del mercado común, como se llamaba en esos días, no era la Unión Europea, era el mercado común, se volvieron autosuficientes y Europa Occidental se convirtió en el segundo exportador mundial de alimentos. Las granjas crecieron moderadamente de tamaño y todo el sector agrícola experimentó un periodo de relativa prosperidad a pesar de su profunda y rápida transformación. Hoy, todos los granjeros europeos protestan desesperadamente, rehenes de los bancos y viven de subsidios. Se han endeudado, trabajan duro y ganan muy poco en algunos sectores. En el sector de ganado están perdiendo dinero y luego sus hijos e hijas abandonan las granjas para ir a las ciudades. ¿Qué pasó? Primero, bajo la presión de la desregulación financiera global, la política agrícola común se modificó en la década de 1990, el mismo periodo caracterizado por la desindustrialización, el gobierno de los bancos y la desregulación, principalmente en Francia, pero también en toda Europa Occidental. Las ayudas indirectas basadas en precios de garantías desaparecieron y fueron reemplazadas por las llamadas ayudas directas, proporcionales a la superficie de las granjas. Este se hizo bajo la presión de la Organización Mundial del Comercio con el pretexto de evitar distorsiones de precios. Como resultado, en un contexto de caída del poder adquisitivo de los alimentos, las ayudas desacopladas de la producción se destinaron principalmente a los grandes terratenientes, como la reina de Inglaterra, el príncipe de Mónaco y el duque de Kent. Los pequeños y medianos agricultores fueron estrangulados por la disminución de los precios y también la caída de la ayuda. Su única opción era irse o ser estrangulados aún más por los bancos, incluido el Banco de Agricultores, el Crédit Agricole, que se convirtió en un banco como todos los demás e incluso peor para sus antiguos clientes. El presupuesto de la Unión Europea para la agricultura se redujo en poder adquisitivo y disminuyó en porcentaje del presupuesto total de la Unión Europea.
Agreguen a eso la vulnerabilidad de todos los productores al sistema de tipos de cambio flotantes. Los de tamaño mediano o pequeño se hunden y los grandes se vuelven más como expertos del mercado de Chicago que los verdaderos agricultores. Hoy se dice que lo principal es reemplazar las ayudas directas basadas en las superficies de las granjas por ayudas ambientales y climáticas, de las cuales solo las más grandes pueden beneficiarse. Esta es una política de desertificación y despoblación agrícola dentro de un contexto de despoblación del mundo verde, bajo la ley de los intereses financieros. Dentro de este sistema se proponen algunas medidas de cinta adhesiva que pueden ser relativamente útiles, pero que no cambian la situación. Por ejemplo, se propone que la distribución de la ayuda se base no en la superficie de las granjas, sino en el número de personas activas en ellas. Otros piden acciones de seguridad alimentaria contra la inestabilidad de los mercados, precios justos y medidas para luchar contra el hambre en el mundo. Son buenas intenciones, pero nada que aborde la profundidad del desafío. Nuestro compromiso es precisamente hacer eso, ir a las raíces del problema. La política agrícola común fracasó porque no se ocupó de su entorno global. Lo mismo para los precios de paridad en Estados Unidos, los precios de garantía. No se puede lograr dentro de un sistema que creó todas las condiciones para ir en la dirección opuesta. Además, incluso en sus mejores años, la política agrícola común era principalmente defensiva. En términos franceses, una especie de línea Maginot condenada al fracaso bajo ataques de flanqueo o ataques desde arriba. Y aunque resolvió temporalmente la crisis alimentaria dentro de Europa Occidental, no hizo nada para organizar los mercados y las existencias de alimentos en el nivel necesario de una alianza de naciones mundial. Ahora, claramente tenemos con las 4 leyes de Lyndon LaRouche, no como un mantra, sino como un mapa de ruta para la pelea. Tenemos los medios para romper con las reglas existentes del juego, cosa que no se hizo bajo la política anterior. Pero para eso necesitamos inspirar y presionar a los pueblos del mundo para que presionen a sus gobiernos. Lo que se dijo en el panel anterior. Eso es en realidad un problema de vida o muerte y solo puede ganarse con una mente ganadora, con un compromiso tenaz renovado cada mañana. Por esa razón, déjenme contar 2 cosas como conclusión. Primero, en el camino a través del cual podemos inspirar. Hay 4 leyes de LaRouche como referencia para explorar, enfrentando sus numerosos desafíos. Existe su aplicación en nuestros 2 programas recientes. La misión Apolo de LaRouche para derrotar la pandemia global, a construir un sistema mundial de salud ya. Y yo añadiría, y más allá de la crisis actual de la pandemia global. Y segundo, el plan de LaRouche para reabrir la economía de Estados Unidos. El mundo necesita 1.500 millones de nuevos empleos productivos, que es el tema de discusión de este panel. Es solo a través de esta organización antiparroquial, basada en un desarrollo dinámico, que podemos inspirar a las personas que hoy están tan sumergidas en la información y permanentemente en situaciones que los llevan a excusas emocionales, como lo vemos de ambos lados del Atlántico. Es a través de nuestro ejemplo personal, basado en una direccionalidad tenaz, todos los días de la vida, que podemos llevarlos a convertirse en organizadores libres, con un espíritu encendido. En segundo lugar, me gustaría darles un ejemplo de eso, directamente relacionado con nuestro tema,
el de los mesón familiares rurales, las casas rurales familiares, un proyecto creado en Francia por el abad Granero, un sacerdote rural francés que introdujo una nueva forma de aprendizaje en las zonas rurales de Francia y otros lugares. Hoy hay 432 de estas casas rurales en Europa, 112 en América Latina, 118 en África, Mauritania, República Democrática del Congo, Guinea y en el Océano Índico y algunos en Asia. En Francia, esta educación se lleva a cabo en asociación con el Estado y los gobiernos locales, pero sin énfasis absoluto en la participación de las familias. El abad Granero era hijo de una familia campesina, quien a una edad muy temprana cuestionó tanto la organización piramidal napoleónica del sistema educativo francés como el hecho de que el sistema de educación pública llevó a los mejores hijos de los agricultores a dejar la agricultura y dejar el campo y a menudo romper con sus familias tradicionalmente orientadas. El abad Granero decidió resolver el problema lanzando un nuevo sistema propio que las familias podían pagar y llamó esto, pidió ayuda, solicitó ayuda a Nuestra Señora de la Revolución Social. En sus oraciones buscaba inspiración de esa manera. Su idea era que los estudiantes de preparatoria de nivel superior, o quizás un poco más jóvenes, residieran una semana de cada mes en un hogar educativo para capacitación profesional que él proporcionaba. Iba de lugar en lugar para comprar lugares para que estos estudiantes pasaran una semana de cada mes. Él mismo hizo eso. Esto no muy lejos de sus hogares y que se dirigieran conjuntamente con las familias y también con los maestros. El programa se desarrollaba de noviembre a abril para que los padres pudieran tener a sus hijos el resto del tiempo para trabajar en la granja. La educación debía ser pagada por los padres y los estudiantes eran aprendices. Durante las otras 3 semanas del mes, los estudiantes recibían 2 horas de tarea todos los días y la clave, y cumplían con eso, con las tareas. Entonces, la clave de su éxito fue la responsabilidad asociada a las familias, la integración familiar, el respeto y la educación de los individuos, y los estudiantes educaban a sus familias. Este concepto de la integración familiar puede ser muy útil hoy día. También el respeto de la personalidad del individuo, cada alumno o pupilo. No eran unidades, eran personas. Y la promoción de acciones de desarrollo social, visitas a fincas de producción de herramientas modernas, tractores, o visitar a lugares en el campo con fertilizantes, tractores modernos. Y también solicitando ayuda de varias compañías para ayudar cómo podían mejorar la producción. Granero comenzó en 1935 con 3 agricultores comprometidos a apoyar su proyecto y 4 aprendices. Y logró en unos 30 años, cambiar el destino del mundo rural y evitar en ese momento su degradación. El secreto detrás de su método era ser muy riguroso y al mismo tiempo hacer responsables a los estudiantes por lo que hacían. Para cada actividad, uno de ellos era designado para ser responsable de todos los demás. Su compromiso era dar a todos un buen nivel educativo, devolviendo dignidad a sus hermanos agricultores, así lo decía él. Un conocimiento de los nuevos métodos de producción, además de educación para las almas. Para él, un buen agricultor tenía que ser lo que él llamaba un científico de la tierra. Cuando llegaron suficientes alumnos y estudiantes, separó las funciones de enseñanza bajo un maestro bueno y comprometido de la escuela
de agricultura de alto nivel de Purpan en Toulouse. Es lo más avanzado de Francia. Los cambios de orientación, que era su responsabilidad, sino se volvió de tiempo completo. Granero quería crear líderes campesinos, así los denominó, para ingresar al Nuevo Mundo con principios cristianos. Él inventó sobre el camino, un método activo basado en la exploración, la cooperación, la participación y la confianza mutua. Él mismo cambió durante toda su vida. Creó, por ejemplo, una sección para mujeres y niñas jóvenes. Luego organizó una escuela mixta, que en esos momentos era algo singular en Francia, promoviendo cuidadosamente el respeto mutuo de los dos sexos. Y finalmente abrió sus escuelas a todas las familias, entendiendo que la noción de familia y respeto mutuo era clave y por encima de las afiliaciones religiosas. Mucha gente se sorprendió, pero el abad Granero estaba encantado. Estoy convencido de que este enfoque, basado en el respeto de cada mente individual y el servicio al otro, debe considerarse cuidadosamente como una inspiración para nuestros métodos de educación hoy día, contra las que ha polemizado Linda LaRouche mucho. No para copiarlo como tal, por supuesto, no es cuestión de copiarlo, sino calcar nada más lo que hizo el abad, sino seguir su espíritu de exploración y creatividad. En los países con una agricultura de larga data, como en África, como en todos los lugares, respetaba la creatividad, pero en estos países con una cultura de larga data, sería un modelo para garantizar la transición de la mano de obra agrícola, como lo fue en Francia. Estas casas han funcionado en África y donde tienen dinero suficiente, son muy exitosos. El caso de Granero también es una buena referencia sobre cómo cambiar las cosas. Deberíamos pensar mucho más sobre lo que hizo LaRouche al principio. Reunir a algunas personas en un proyecto piloto que abordara cuestiones no académicas, sino de arriba hacia abajo, los desafíos clave de nuestro tiempo. Y como algunos se acordarán, enviando memorandos y lanzando debates todo el tiempo con los pocos individuos que tenía con él. Y tuvo éxito con eso. Y de esa manera estableció algo que estoy muy seguro que el mundo se beneficiará en los años que vienen. Entonces se tiene en ese proceso el mejor tipo de emoción y entusiasmo para debatir y enriquecer un programa todo el tiempo, e incluso una mayor emoción para hacer lo que exista. Este es un proyecto piloto inspirado. Hagámoslo. Muchas gracias, Jack. Ahora vamos a escuchar a Diogen Seni, el fundador de la Liga Panafricana, y va a hablar sobre el tema Prosperar o Perecer, una introducción a la geopolítica del hambre y la pobreza. Bien, ¿me pueden escuchar? Sí, te podemos escuchar. Muy bien. Así que empezaré. Gracias por invitarme. Estimados oradores, estimados participantes, estimados invitados. En primer lugar, quisiera expresar mi gratitud al Instituto Schiller por haberme incluido en esta discusión en este momento tan especial. Damas y caballeros, lejos de ser un evento único,
Las circunstancias en las que esta conferencia toma lugar hacen que sea un momento histórico, porque las enormes consecuencias de salud, económicas y sociales relacionadas con el COVID-19 son como desafíos y confrontaciones que son arrojados contra las sociedades y los hombres en el sentido del historiador británico Arnold Toynbee. De una vez por todas, vamos a conectar los temas del hambre, la pobreza, la salud con la historia, no solo en función conmemorativa, sino también, sobre todo, para ver la historia como la manifestación más poderosa de la energía social y la voluntad del hombre de sobrevivir. Storichismo. En otras palabras, el historicismo, como dirían los italianos, es el acto mediante el cual uno crea su propia acción, su propio pensamiento, su propia poesía, al avanzar de la conciencia presente del pasado. Sabemos que al menos 13,000 millones de personas, el doble de la población mundial actual, podrían alimentarse con la agricultura del mundo. Por lo tanto, la destrucción de decenas de millones de mujeres, hombres y niños por el hambre no es digna de un siglo tan rico. Podemos considerar seriamente alternativas al hambre, la pobreza y la salud mientras mantenemos una amnesia histórica sobre los derechos económicos y sociales de los pueblos. Damas y caballeros, ¿quién recuerda que 1/3 de las muertes civiles y militares de la Segunda Guerra Mundial se debieron a la desnutrición, la tuberculosis y la anemia? ¿Quién recuerda los montones de ataúdes amontonados en las iglesias de Ámsterdam, Rotterdam, La Haya debido al hambre? Y especialmente en Polonia y Noruega, el hecho de que algunas familias sobrevivieron comiendo ratas y cortezas de árboles. En 1947, 2 años después de esta terrible realidad, ¿quién recuerda aún este ataque del embajador de Gran Bretaña mientras trabajaba con la comisión responsable de la elaboración de la Declaración Universal de Derechos Humanos? Y cito: "Queremos hombres libres, no esclavos bien alimentados". Fin de cita. ¿Quién recuerda la respuesta directa de su contraparte ucraniano? Y dice: incluso los hombres libres pueden morir de hambre. Este intercambio ilustra el comienzo de un nuevo orden geopolítico, es decir, la Guerra Fría y la derrota del reconocimiento de los derechos económicos y sociales en la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Sin embargo, ¿cómo puede ser que los derechos civiles y políticos puedan ser efectivos sin derechos económicos y sociales? A la ONU le tomó 45 años, casi medio siglo, en junio de 1993, adoptar una nueva declaración en Viena, haciendo todos los derechos cívicos, políticos, económicos, sociales y culturales indivisibles e interdependientes. ¿Cuánto tiempo se perdió? Damas y caballeros, las esperanzas que surgieron al final de la Guerra Fría en términos de derechos económicos y sociales se perdieron muy rápidamente debido al hecho de que el poder a nivel mundial de las empresas agroindustriales transcontinentales y los fondos especulativos, estos fondos que especulan con los precios de los alimentos, las tierras cultivables, semillas, fertilizantes, créditos, etc., su poder es más alto que el de los estados. El hambre es inevitable. Proviene del crimen organizado. El 90% de los campesinos del sur en el siglo XXI solo tienen las siguientes herramientas: la azada, machete y guadaña. Los informes de la FAO en la década de los 2010 indican que 500 millones de agricultores en el sur no tienen acceso a semillas seleccionadas, fertilizantes minerales o estiércol. No poseen animales. La abrumadora mayoría de los agricultores en India, Perú, Burkina Faso, Níger, Ecuador, etc., no tienen sistemas de riego. ¿Cómo puede sorprenderse entonces que los africanos en 1 hectárea de cereales obtengan como 700 kilos?
en comparación de los 10,000 kilos en la misma área que obtienen sus colegas de la Gironde en Francia. Como ya hemos dicho, el hambre no es inevitable, es el resultado de la voluntad de unos pocos y es por la determinación de los hombres que será derrotado. Estos son unos ejemplos de la destrucción que han causado las multinacionales de la agroindustria en África. En Camerún, en el 2006, recordamos la admirable lucha liderada por el Comité de Desarrollo de la Región de Endo, que reunió a los sindicatos de agricultores y la sociedad civil en la lucha contra el acaparamiento de 11,000 tierras cultivables por parte de la SUSOCAM, la Sociedad Azucarera de Camerún, autorizado por el gobierno de Camerún. Cabe señalar que SUSOCAM es propiedad de Alexandre Villagrán, un magnate industrial francés, y que la compañía ya había adquirido 10,000 hectáreas en Camerún en 1965. Aquí vemos que el colonialismo todavía está en pleno apogeo en el campo económico. En Senegal, aquí estaban las grandes fincas senegalesas, pertenecientes a los franceses, españoles, marroquíes, etc. Los grupos financieros que han adquirido decenas de miles de tierras cultivables en Saint-Louis, privando a los campesinos de los espacios necesarios para los cultivos básicos. Al igual que en Camerún, los agricultores de Gualo, que solo tienen cosechas modestas en solo 1 hectárea de arroz, se organizaron para resistir con mucha dignidad. En Nigeria, Benín y Malí, los fondos especulativos internacionales también dependen de los oligarcas locales para organizar el acaparamiento de las tierras. Así es como los ricos comerciantes de Sokoto y Kano se apoderaron de decenas de miles de hectáreas de tierra cultivable. En Benín, son los varones políticos y económicos quienes acumulan hectáreas que se dejan sin cultivar voluntariamente mientras esperan revenderlas a un precio más alto en lugar de invertir en la región del Sou, el antiguo granero de trigo de Benín. Finalmente, observamos el mismo mecanismo comercial en Malí, donde los empresarios adinerados de Bamako están acostumbrados a adquirir tierras de cultivo para revenderlas a precios de oro a los príncipes saudíes o a los especuladores de Nueva York. En conclusión, damas y caballeros, la destrucción de la economía y los desastres que se avecinan posteriores a la pandemia del coronavirus son parte de lo que se conoce como el hambre cíclica. Su peculiaridad radica en la manera repentina e imprevisible del daño muy visible que genera. Su naturaleza espectacular no debe cegarnos a estas causas reales. Sin embargo, lo que se ha descrito a lo largo de esta intervención es el hambre estructural. El hambre estructural tiene causas profundas, es permanente y poco espectacular. Destruye física y mentalmente a millones de seres humanos. El hambre estructural expone a millones de madres desnutridas a dar a luz a niños con defectos. Vamos a adelantarnos a la alternativa presentada en esta conferencia sobre prosperar o perecer, porque para nosotros, los panafricanistas, la cuestión del hambre tiene menos que ver con la seguridad alimentaria que con la soberanía alimentaria. Solo la unidad política nos proporcionará las armas necesarias para proteger el inmenso recurso de la tierra cultivable en todo el continente africano. Es a este precio que se garantizará la soberanía alimentaria a todos los africanos. Umoja ni Nguvu. La unidad es el poder. Gracias. Muchas gracias. En particular por esa idea sobre la soberanía alimentaria. Para que la gente sepa, estábamos escuchando la interpretación y por eso todavía sigue hablando. Ahora vamos a seguir con Walter Formento, el director del Centro de Investigaciones sobre Política y Economía en Argentina. El tema de su presentación será Sudamérica en la nueva ruta multipolar. Buenas tardes. Mi nombre es Walter Formento. Yo soy
el director del Centro de Investigaciones en Política y Economía, CIEPE, centro miembro de la Red Latinoamericana de Ciencias Sociales, de centros de investigación que recorre y abarca los 5 continentes. Para nosotros es muy significativo ser parte de esta conferencia y esperamos poder estar aportando en este diálogo que se inicia y del cual formamos parte. En términos del desarrollo y los aportes de la nueva ruta de la seda y el puente terrestre internacional que nos conecta a todos, consideramos que Sudamérica, desde México hasta Argentina y Brasil, pasando por Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y Paraguay, tienen en su historia hispanoamericana y sudamericana una acumulación real y concreta de capacidades de construir soberanía, de construir industrias estratégicas, de construir ciencia y tecnología para aportar, recibiendo y aportando, desde cada una de sus naciones y luego desde una comunidad plurinacional sudamericana organizada por su origen común hispanoamericano, pero más concretamente desde la etapa de UNASUR-CELAC en el período 2001-2015. Observando primero desde Argentina, esta nación sudamericana inició el desarrollo de sus industrias estratégicas desde el momento mismo de sus luchas contra las invasiones inglesas en 1805-1807. El camino siguió su curso con el desarrollo de las industrias energéticas asociadas al petróleo y a las obras hidráulicas a principios del siglo XX, siempre interactuando en el contexto internacional y retroalimentándose en ese marco. Desde la Gran Depresión, resultado de la crisis sistémica de 1929-1944, crisis sistémica mundial, Argentina, en conjunto con Chile y Brasil, como ABC, avanzaron profundizando los desarrollos soberanos, potenciando las industrias del transporte ferroviario, naval, marítimo y fluvial, automotriz y aerotransportada. Todo esto fue luego base de las industrias aeroespaciales y submarinas, industrias con desarrollos asociados internacionalmente, pero siempre desarrollos conjuntos que dieron lugar a desarrollos científicos y tecnológicos conjuntos y propios. Todo esto nuevamente vinculado al contexto internacional favorable para Sudamérica y para Argentina, Brasil y Chile en particular. Esto generó para Argentina una matriz industrial, tecnológica y científica, estatal, público-privada, para el periodo 1963-1991, donde más del 80% de los bienes y servicios, piezas y partes requeridos para el desarrollo nacional se producían en el mercado interno argentino, consolidando una realidad social donde un 90% de la fuerza de trabajo se encontraba formalmente ocupada, con un componente técnico-profesional universitario fuerte, y donde la fuerza de trabajo no ocupada estaba reconocida formalmente también, mostrando una realidad social integrada y comprometida desde el punto de vista de los valores. Por ello, Sudamérica, Hispanoamérica, reconoce por experiencia propia la importancia del desarrollo del complejo estratégico, industrial, científico, tecnológico nacional y como comunidad sudamericana de naciones también. La guerra y derrota que la oligarquía anglo-holandesa desde Londres y desde New York
impone a la Argentina y a Sudamérica, que por ello batalló toda desde 1976 como golpe de Estado, y que toma forma de guerra por Malvinas en 1982-1991, cierra este ciclo virtuoso y abre el ciclo de la decadencia que le impone el neoliberalismo financiero global. Por ello, cuando hoy pensamos y reflexionamos sobre la nueva ruta de la seda y el nuevo sistema financiero multipolar pluriversal, y en ese marco el puente terrestre mundial, y con él nuevamente la potenciación de las capacidades productivas de la humanidad y de la naturaleza, también en clave de diálogo de civilizaciones, esto es auspicioso, esperanzador y nos llama a comprometernos, aportando y receptando las iniciativas que se promueven en términos aeroespaciales, de transporte y de nuevas tecnologías de energía. En muchas ya somos parte, como es el caso del sistema de transporte por tren desde Brasil, pasando por Bolivia y llegando a Perú. Lo somos a partir de la actualización del plan del tren que, partiendo de Buenos Aires, recorriendo Argentina desde Santa Fe, Córdoba, Chaco, Salta y Jujuy hacia el norte, se conecta con la traza principal, en una actividad conjunta con los componentes de Rusia en términos de aportes de nuevas tecnologías combinadas con la Argentina para el nuevo sistema ferroviario, para la actualización en un nuevo sistema ferroviario con capacidad de llevar adelante esta tarea. También lo somos en el desarrollo de las centrales nucleares con tecnología china y argentina, y en las nuevas centrales hidroeléctricas en el sur patagónico próximo a la Antártida y a las islas del Atlántico Sur, con su paso natural interoceánico que comunica los tres grandes océanos, Índico, Pacífico y Atlántico. Toda esta realidad nueva a partir del 2008, 2010, 2014, cuando la crisis financiera del 2008-2009 volvió a paralizar el mundo, un mundo que pasó a recorrer su fase centrada en la ganancia financiera especulativa, hay otro mundo, el mundo multipolar, este que nos plantea el puente terrestre, el de la nueva ruta de la seda, que se comprometió a interactuar con todos los continentes, con todas las naciones, para el desarrollo pacífico, armónico, integrado de una nueva realidad para la humanidad, pero no solamente para la humanidad, para la naturaleza. Desde ahí, nosotros somos parte comprometida, nos vemos como parte comprometida en el pensamiento, en la práctica, en la acción, comprometiendo toda nuestra historia. Queremos que sea nuestro primer aporte en estas conferencias que se vienen realizando y comunicándonos con los 5 continentes y con los grandes actores que forman parte como grandes potencias históricas de este nuevo aporte comprometido con la humanidad y con la naturaleza en términos de inclusión integral social. Un gran abrazo y espero formar parte en el momento que me toque aportar desde las preguntas que ustedes realizarán. Gracias. Abrazos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Formento. Hemos ido de Europa a África, a Sudamérica, ahora vamos al Caribe. El doctor Kirk Maygu es un economista político, locutor y ex senador de Trinidad y Tobago. La verdadera importancia del Caribe en la creación y reconstrucción de la economía mundial moderna. Hola, soy el doctor Kirk Maygu.
Soy economista político, locutor y ex senador de Trinidad y Tobago en el Caribe. Es un verdadero placer estar aquí, ser parte de esta conferencia con el Instituto Schiller y agradezco a los organizadores por invitarme. He sido amigo del movimiento de LaRouche y el Instituto Schiller durante varios años. Hay tantas cosas que compartimos en común y hay muchos proyectos en los que quiero que colaboremos y este es ciertamente uno de ellos. También soy miembro del partido oficial de oposición. Tenemos elecciones este año y esperamos tomar el gobierno. La plataforma, el manifiesto de nuestro partido, y esto es anterior a la crisis del COVID, es crear 50,000 nuevos empleos en la economía. Y en nuestra pequeña economía tenemos 1.3 millones de personas en nuestra isla y la fuerza laboral es de aproximadamente 650,000, por lo que 50,000 es un gran número. Sin embargo, con la cuarentena debido al COVID-19, lo que le ha hecho a nuestras economías y a toda la economía global, necesitamos aumentar ese número, al menos a 150,000, y combinarlo con este programa del movimiento de LaRouche para crear 1,500 millones de nuevos empleos productivos en todo el mundo. Hay una sinergia increíble que debemos aprovechar. Ahora, una de las cosas que siempre me ha preocupado es que los estados pequeños del Caribe, en realidad, somos una de las islas más grandes, con más de 1 millón de habitantes. Como Jamaica tiene 2 millones, un poco más de 2. Muchas de las otras islas son mucho más pequeñas. Existe una tendencia a que se nos pase por alto, a que se nos olviden tales esquemas. Y eso es parte de nuestra falta de desarrollo. Pero no es solo una cuestión de falta de desarrollo. También es el tipo de desarrollo que hemos experimentado. Además, soy parte de una tradición de intelectuales aquí que comenzó en la década de los 60, poco después de nuestra independencia formal, llamada el Grupo del Nuevo Mundo. Y es increíble la superposición con el movimiento de LaRouche en términos de nuestros análisis, nuestros objetivos y nuestras soluciones. Siempre he pensado que esto es algo increíble y es solo otra ilustración de cómo la verdad es una y todos podemos llegar a la misma verdad desde nuestros puntos muy diferentes en el tiempo, el espacio y las circunstancias. Y este es ciertamente uno de esos casos. Para el Caribe, lo que quiero decir sobre la inclusión del Caribe en este programa global que propone el Instituto Schiller y el movimiento de LaRouche no es solo una cuestión de caridad. Porque lo que propone el movimiento de LaRouche es el fin del sistema transatlántico, lo que tradicionalmente podría llamarse imperialismo, al sistema imperial, al sistema posterior a Colón, si se quiere poner en esos términos. Y eso es precisamente lo que hemos estado pidiendo durante décadas nosotros mismos. Porque como ven, el Caribe tiene un lugar especial en este caso económico mundial moderno de 500 años que necesitamos entender, porque nuestra participación en él fue central. El Caribe fue donde comenzó el mundo moderno. Es a donde vino Colón en este viaje. Es donde surgió la primera producción mundial de azúcar, ron, alcohol, etcétera, que enriqueció a Nueva York, a Boston, la costa este de Estados Unidos. Alimentó la revolución industrial. La organización de estas enormes plantaciones en el Caribe fue un precursor del capitalismo industrial en Europa y nuestros grandes intelectuales como el Dr. Eric Williams, nuestro primer ministro, habló de esto en su influyente libro de 1944, El capitalismo y la esclavitud. Así que hemos tenido una larga experiencia analizando esto,
nuestras propias experiencias, porque representamos el lado oscuro de esta modernidad. Por supuesto, la modernidad ha traído mucho bien al mundo, pero en el Caribe, este tipo de economía ahora se ha convertido, digamos, desde los años 80 y 90 en el sistema neoliberal, pero realmente parten del sistema de esclavitud en el Caribe. Porque piénsenlo, estas economías se fundaron en el trabajo esclavo, lo que es mano de obra agrícola importada a bajo costo o sin costo. Diezmó las economías locales. No hicimos nada para nosotros aquí. Todo giraba en torno a la producción de azúcar principalmente. A veces otras personas tenían otros cultivos, pero lo que sea que los primeros colonos ingleses tenían aquí para su propio desarrollo personal, tabaco, cultivos alimenticios, etc. Los asentamientos locales, las colonias en el verdadero sentido de la palabra, donde se hace el asentamiento en otra parte de este sistema imperial en el que el Caribe era central. Y esta producción mundial de azúcar, el comercio triangular donde éramos centrales, eso de hecho es lo que está sucediendo en el resto del mundo, porque cuando lo establecieron aquí, tuvieron que sacar a los granjeros independientes. Tuvieron que comprar a todos los propietarios independientes para que los grandes intereses azucareros pudieran ser dueños de toda la tierra, controlar toda la producción en un sistema global de exportación de materias primas, donde el valor agregado se haría en otro lugar y se rompería toda la cadena de producción. ¿Qué significaba eso? Eso significaba no fabricar aquí. ¿Qué significaba eso? Eso significaba que estábamos conectados a la metrópoli, más que a nosotros mismos. Así que, por ejemplo, es más fácil para nosotros en Trinidad ir a Nueva York y es más barato para nosotros volar allá que a una isla vecina como Curazao o incluso Antigua o Saint Kitts, porque nuestras comunicaciones e infraestructura siempre fueron hacia la metrópoli. No teníamos una economía interna con manufacturas, no fabricábamos nuestra propia ropa, no producíamos nuestros propios alimentos. No fabricábamos nuestros propios productos básicos y servicios para la supervivencia. Todos eran importados. Éramos solamente una economía de importación y exportación y lo seguimos siendo, ya sea en el turismo o en la banca extraterritorial o el petróleo y gas, como hemos sido en Trinidad y Tobago. Hemos luchado con este problema durante mucho tiempo. Entendemos esto muy bien, lo que podemos ofrecer al mundo. Y lo que vemos es que este mismo proceso está sucediendo en todo el mundo, en los otros países. Así que es como si hubieran tomado este modelo inicial, pionero en el Caribe, que produjo una tremenda desigualdad, una gran miseria y subdesarrollo tremendo. Esto es lo que el sistema transatlántico proyecta para cada país del mundo. Por lo tanto, resolver los problemas aquí nos ayudará a resolver los problemas del resto del mundo. Aquí es donde comenzó. Planteamos algunos desafíos debido a nuestro tamaño, pero también hay algunas oportunidades. Nuestras pequeñas sociedades en el Caribe son como las pequeñas ciudades-estado de la antigua Grecia, donde florecieron Platón, Aristóteles y los grandes filósofos. Son como las ciudades-estado florentinas. Estos lugares tenían 40,000 personas como población máxima. Vivimos en sociedades a escala humana y estas megaciudades enormes que forman parte de todo el sistema transatlántico, principalmente los centros financieros que procesan estas grandes corporaciones globales sin rostro, son entornos inhumanos. Y no creo que es casualidad.
que gran parte de la violencia que vemos en el mundo ocurre en estas grandes ciudades, donde hay tanta anonimidad, tanta alienación y falta de humanidad de las sociedades de cara a cara que tenemos aquí en el Caribe, que han producido una creatividad tan asombrosa, pensadores tan asombrosos como B.S. Naipaul, como Sir Arthur Lewis, como Derek Walcott, como C.L.R. James, de islas tan pero tan pequeñas. Así que esta es una exhortación, un recordatorio, para pensar cómo podemos tomar nuestros territorios periféricos, que parecen ser valores atípicos en el sistema mundial, pero que fueron esenciales para el desarrollo del sistema mundial moderno. Y me atrevo a decir que podemos jugar una parte esencial en la reestructuración de ese sistema mundial a un sistema global más humano. Quiero agradecerles por la oportunidad de hacer esta presentación. Espero preguntas e interactuar con ustedes y también que tengamos una asociación exitosa y duradera en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias también. Ahora vamos a escuchar a Bob Baker, quien es parte del sector agrícola del Instituto Schiller y va a presentar el próximo video que es de Mike Callicrate. Gracias, Dennis, y gracias al Instituto Schiller, señora LaRouche, excelentes panelistas y participantes de todo el mundo. Vean el estado de la agricultura y la alimentación en el mundo y verán interrupciones enormes. Solo un pequeño microbio, el nuevo coronavirus, por encima de un sistema que ya está en crisis, ha causado terribles problemas. Tenemos un desastre en el sector de la carne. Las megas empacadoras de Australia, Alemania y las Américas están en una crisis de desintegración, pues los trabajadores están enfermos y viven en malas condiciones. Muchos animales de engorda están varados. Se ha golpeado a los productores con fuerza. Tuvieron que matar a su propio ganado. Tenemos también un desastre en el sector de las frutas y verduras. Miles de trabajadores que viajan entre países y trabajan en condiciones difíciles y pobres en campos y huertos están enfermos, desde California hasta España y el Medio Oriente. Es tan mala la situación que Médicos Sin Fronteras fue a Florida el mes pasado para atender a miles de trabajadores agrícolas pobres que no tenían a quién recurrir. En Canadá, 60,000 de tales trabajadores, la mitad de ellos mexicanos, con la enfermedad que está afectando a tantos mexicanos en Canadá, que el gobierno de México suspendió los viajes esta semana hasta que se pueda resolver algo. Hay un desastre en los alimentos básicos. Trigo, maíz, arroz. No se debe, afortunadamente, a una mala cosecha en alguna parte, con la gran y terrible excepción de la plaga de langostas en África y el sur de Asia, sino porque estamos cultivando muy poco. Punto. Lyndon LaRouche solía decir que la forma de pensar sobre cuánto alimento necesita el mundo era empezar produciendo 24 costales por persona al año. Eso significa que deberíamos tener una cosecha mundial de 5,000 millones de toneladas de todo tipo de granos. Actualmente, el mundo está cultivando menos de 3,000 millones de toneladas y eso significaría suficiente para comer directamente como pan, pastas, tortillas, lo que se requiera, leche, carne, huevos, etc. Además, otro 25% para las reservas, lo que ahora, debido a la Organización Mundial del Comercio, no existe. En términos bíblicos, se dice de 7 años de escasez y 7 años de abundancia. Deberíamos tener reservas estratégicas de almacenamiento, silos y almacenes en todo el mundo, de granos, queso, mantequilla, azúcar y otros alimentos básicos. Reservas en caso de tormentas, epidemias, incendios, langostas. Debemos duplicar la producción de alimentos. En cambio, hemos tenido décadas de lo que debería llamarse la política de hambruna. Los círculos de la City de Londres y Wall Street
Han cartelizado la cadena de alimentos de manera tan extrema que pueden cosechar dinero. Repito, cosechar dinero. Ellos deciden dónde y cómo se produce algo y quién puede comer o no. Estafan a los productores con precios por debajo del costo de producción y obtienen ganancias récord del consumidor al aumentar el precio de venta al por menor. Y así es como le provocan el hambre a millones en todo el mundo. No es de extrañar que seamos vulnerables a la plaga de langostas y a las enfermedades. La plaga de langostas del sur de Asia y África Oriental ahora se dirige al oeste. Para agosto podría llegar a Mauritania. Se debe detener. Uno de los panelistas de hoy, de Colorado, hablará más sobre las condiciones físicas relacionadas con solo cosechar dinero en lugar de alimentos. Y pronto escucharemos también de la región granelera de México. ¿Cómo llegamos aquí? No es porque no teníamos recursos. Estamos en la era del productor astronauta. Podemos producir alimentos para todos. Y no sucedió porque a todos nos dieron una píldora para hacernos tontos. Excepto que esa píldora sí viene de los medios noticiosos y de entretenimiento. Nos enfrentamos unos con otros y eso debe parar. El agricultor en contra de la gente de la ciudad, nación contra nación. Se habla mucho de competencia en el comercio mundial de alimentos y sobre tener igualdad de condiciones. Basura. Esto no es un juego. Este no es un campo de juegos. Son alimentos, lo que se necesita para vivir. Y los agricultores están en las calles de nuevo en Alemania, realizando protestas con tractores para defender su derecho a producir alimentos. En conclusión, yo creo que el presidente Abraham Lincoln, en los 1860s, cuando toda la nación de Estados Unidos se enfrentaba a sí misma. De hecho, los británicos enviaron fuerzas para ayudar a destruir a la nueva nación. Aún así, durante la Guerra Civil y la Depresión, en solo un año, Lincoln y otros implementaron medidas científicas y de esperanza. Crearon colegios agrícolas basados en la ciencia, el sistema de concesión de tierras y colonizaron el Medio Oeste con la ley de asentamientos rurales. Entrecruzaron el país con el nuevo ferrocarril y los corredores de desarrollo y emitieron un nuevo crédito llamado greenbacks, el papel moneda. En esta misma tradición, 100 años más tarde, con la ayuda de dos padres de la Revolución Verde científica, Henry Wallace y Norman Borlaug, se extendió una revolución verde desde México y Estados Unidos, con científicos estadounidenses e internacionales, para hacer a India autosuficiente en alimentos en 1974 y a China en 1984. Hagamos que todo el mundo tenga la autosuficiencia alimentaria. Comencemos con África con un carácter de emergencia y luego abramos el universo. Gracias. Ahora me gustaría aprovechar esta oportunidad para presentar a Mike Callicrate, que es un miembro de la Junta Directiva de la Organización para los Mercados Competitivos. Es un ganadero y productor de carne del área de Kansas, Colorado. Gracias. Hola, soy Mike Callicrate, soy de Colorado Spring, Colorado. Tengo una compañía que se llama Ranch Foods Direct. También produzco ganado en el noroeste de Kansas, lo que he hecho en los últimos 45 años, pero mi enfoque siempre ha sido tratar de construir un sistema de alimentos alternativo al sistema industrial que tenemos ahora. Y cuando me hacen la pregunta de prosperar o perecer, me hace pensar en el libro de David Montgomery, Dirt, Tierra. Y en su libro, David Montgomery habla sobre la erosión de las civilizaciones y de la importancia del suelo, y que sin suelo nosotros básicamente no tenemos vida.
Así que voy a abordar este tema sobre si la humanidad prosperará o perecerá desde esa perspectiva, porque pienso que el suelo es primordial para nuestra sobrevivencia como seres humanos. El empobrecimiento y la alimentación de una civilización está directamente correlacionado con la consolidación y la industrialización del suministro de alimentos. La concentración del poder y la riqueza es la amenaza más grande para cualquier sociedad libre. En lugar de crear nueva riqueza de un suelo saludable, el sistema actual está explotando y destruyendo a nuestra tierra para el beneficio a corto plazo de unas cuantas corporaciones globales. Esta es una fotografía del noroeste de Kansas, donde vivo. Esta fotografía fue tomada el 24 de diciembre, en la Nochebuena del 2013. La nube de polvo se extendía a 322 kilómetros desde Colorado Springs hasta la frontera con Kansas y tenía una altura de 3,800 metros sobre el nivel del mar y de 6.4 kilómetros de ancho, avanzando hacia el sur a 80 kilómetros por hora. Esto es tierra arrasada por el viento y es la destrucción de la civilización. Mucho de la capa superior del suelo del este de Colorado ya se perdió. Yo voy y vengo entre mi comunidad rural de San Francisco, Kansas, y el centro urbano de Colorado Springs, donde vendemos la carne que producimos, y esto es lo que se ve a lo largo de la llanura oriental de Colorado. La explotación del suelo, la erosión de la capa superior del suelo, que en el pasado era fértil y que producía plantas saludables que alimentaban al ganado, que a su vez era el alimento para consumo humano. Estamos explotando los recursos hídricos. El programa Vice de HBO hizo un documental llamado Gancho para la carne, se acaba el agua, que habla sobre el suministro mundial de agua que se está consumiendo y acabando. Esta es otra indicación de que la humanidad va a perecer si es que no cambiamos la forma en que funcionamos. Bombeamos el agua fósil valiosa del acuífero Ogallala, solo para nombrar uno de muchos alrededor del mundo, que se está bombeando hasta secarlo para el beneficio de la agricultura industrial. De nuevo, un ejemplo de la explotación. Estamos destruyendo el ambiente. Estamos construyendo granjas industriales en las zonas bajas, en la costa este de Carolina del Norte y Carolina del Sur, lugares donde hay mucha precipitación. Estamos estableciendo estas instalaciones en zonas bajas porque es la tierra más barata y también es el lugar donde reside la mano de obra más barata. Así que es la explotación del ambiente y de los trabajadores. Imagínense ser un animal en una de estas instalaciones, dentro de estos establos. En el huracán Florence se inundaron estos establos industriales y en lugar de dejar salir a esos animales, ellos aprendieron su lección. Dejaron a los animales en los establos, donde se murieron de hambre o se consumieron unos a otros antes de morir. Este fue un huracán anterior, Floyd, donde dejaron salir a los animales. Vemos que no se considera en absoluto a los animales, lo que es otra indicación del sistema fallido de una sociedad que está fracasando. San Francisco de Asís dijo: si se tienen hombres que van a excluir a cualquiera de las criaturas de Dios del refugio de la compasión y piedad, tendremos a hombres que se comportarán de igual manera con su prójimo, lo que ciertamente vemos hoy en día. Este sistema alimentario controlado por los carteles globales, en lugar de alimentar a las personas que lo sostienen, los consume. El resultado es un sistema alimentario que concentra el dinero y el poder en la parte superior y la pobreza en la parte inferior, mientras que pone en peligro el acceso a los alimentos, la calidad y la seguridad en el proceso. Esta es una cita de Albert Krebs de Agribusiness Examiner. Con la ayuda del gobierno estadounidense, la pandilla mundial ha convertido a nuestra agricultura en una gigantesca operación de explotación de agronegocios. Les presento a los criminales Wesley y Josley Batista de JBS, quienes estuvieron en la cárcel y recientemente, dado que los consideran esenciales, les invitaron a regresar a dirigir la compañía empacadora de carne más grande del mundo, JBS.
JBS y ha sido parte de las 4 grandes compañías empacadoras de carne que están bajo investigación por bajar el precio a los productores de ganado al mismo tiempo que le han subido el precio a los consumidores. Estos hombres no deberían estar involucrados en nada que tiene que ver con la industria crítica, especialmente la de alimentos, pero nuestro gobierno les permite operar. Alan Savory lo dijo bien cuando dijo: tenemos más que temer del Departamento de Agricultura de Estados Unidos que de cualquier otra potencia extranjera, pues esta no hace cumplir la ley de empacadores de carne y corrales que hubiera evitado los monopolios compartidos que tienen los hermanos Batista con Tyson, Cargill y Marfrig. La USDA le hace la vida imposible a las pequeñas plantas para que no puedan operar, dándole la ventaja a los carteles que nos han fallado en el brote del COVID-19. El sistema industrial de alimentos no pasó la prueba del COVID-19. No crea ni construye riqueza, destruye los mismos mecanismos con los que creamos la riqueza, y eso es el suelo. En la parte izquierda pueden ver mi tienda en Colorado Springs el mismo día, el sábado 13 de marzo del 2020. Y en la derecha está un gran supermercado en Colorado Springs. Los estantes estaban completamente vacíos, sin que hubiera carne disponible, pero en mi tienda a la izquierda, que se abastece de carne a como 124 kilómetros desde Colorado Springs, Colorado, pueden ver que los estantes están repletos. Nuestro suministro se ha mantenido. Nuestros trabajadores no están amontonados y estamos saludables. Yo creo que deberíamos regresar a una operación de agricultura y ganadería regenerativa, una que sea sostenible, porque estará apoyada por los consumidores que se preocupan de su tierra, por sus comunidades y por los pueblos y por el ambiente en general. Así que he creado lo que yo llamo Calicrate Cattle Company, un concepto de agricultura y ganadería regenerativa, donde básicamente es una economía circular, no es una economía lineal que extrae, sino una economía circular que regresa a la tierra, a la comunidad, a la gente. Así que empezamos con la tierra y regresamos a la misma. Para que esto funcione, es nuestra capacidad para tener acceso a los mercados que pide lo que producimos. El suelo es el gran conector de las vidas, la fuente y el destino de todo. Es el sanador y restaurador y resurrector, mediante el cual la enfermedad se convierte en salud, la edad en la juventud, la muerte a la vida. Sin que se cuide de manera adecuada, no podemos tener una comunidad, no puede haber vida. La creación de una comunidad en torno a los alimentos locales será esencial para apoyar este nuevo enfoque regenerativo de la agricultura, donde las familias de agricultores, de rancheros y pequeñas empresas y los consumidores pueden tener acceso a los alimentos seguros, confiables y saludables. Gracias. Gracias. Nuestra presentación final es de la señora Alicia Díaz Brown, del Movimiento Ciudadano por el Agua, de Sonora, México. Regresemos a los mejores momentos de la relación México-Estados Unidos. Agradecemos al Instituto Schiller y a su presidenta, la señora Helga Sepp LaRouche, por el espacio que amablemente se nos ha brindado para participar en este encuentro internacional en el que se le da una importancia especial al problema de la producción de alimentos. En toda crisis de civilización se hace presente la amenaza del hambre, las epidemias y la guerra. Por eso compartimos el título que rotula este encuentro: ¿prosperará o perecerá la humanidad? Mi nombre es Alicia Díaz Brown y radico en el Valle del Yaqui, al sur del estado de Sonora, en México. Pertenezco a una familia de productores agrícolas, pioneros de este valle, y soy socia de la Unión de Crédito Agrícola del Yaqui y miembro del Movimiento Ciudadano por el Agua. Durante muchos años he estado cerca de los problemas relacionados con la producción de granos básicos, pero en la última década
he participado con mayor intensidad porque las políticas públicas en México han crecido en desprecio del campo, a tal grado que se le pretende quitar el agua a esta región para desviarla hacia actividades que monetariamente se consideran más rentables, aunque esto implique reducir el área de cultivo y con ello la producción de alimentos. No les importa dañar a la región que produce el 50% de la producción nacional de trigo y también un importante porcentaje de la producción de maíz. En estos días llegó a mí una fotografía que captura un momento muy evocativo de la intimidad histórica de los propósitos comunes que han compartido México y Estados Unidos en la noble tarea de producir alimentos para aliviar el hambre en el mundo. La imagen nos remite a la década de los años 40 y aparecen en la fotografía revisando un cultivo de trigo ya espigado en la región de Texcoco, el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Henry Wallace, recibiendo una explicación técnica del doctor Norman Borlaug y acompañados por el secretario de Agricultura de México y expresidente Lázaro Cárdenas. Estaba en curso el gobierno del presidente Ávila Camacho. Fueron años en los que México y Estados Unidos gozaron de gobiernos con la fuerza social suficiente para hacer valer el principio del bienestar general. Esfuerzos que se coronaron con la Revolución Verde, cuyos mejoramientos en la genética de las semillas hicieron posible incrementos sustantivos en la productividad por hectárea, principalmente en trigo y en maíz. El mundo entero se benefició de esto. Se alivió por un momento el hambre de cientos de millones de seres humanos y resultó un experimento fundamental que derrumbó las teorías malthusianas y antipoblacionistas que aceptan el hambre y su secuela, muerte, como un asunto de destino o suerte. El Valle del Yaqui en Sonora y la región de Texcoco en el Estado de México fueron los centros de experimentación en los que Borlaug compartió con investigadores y con productores mexicanos sus investigaciones, sus descubrimientos, pero sobre todo su convicción humana de que con el uso sistemático de la ciencia se puede mantener una constante en el crecimiento de la población y en el combate a las plagas y a los hongos que enferman a las plantas. Demostraron que el hambre no es un mal inexorable, sino la resultante de prácticas torcidas en los criterios económicos y de comercialización. Así que México y Estados Unidos compartimos el galardón de que en un momento de la historia pudimos aliviar el hambre en el mundo, pues estos conocimientos se llevaron a India y a los países más afectados por el hambre en el continente africano. Pero perdimos estos propósitos y la producción de alimentos, como otros giros estratégicos y de nuestras economías, fueron atrapados por la corporativización de la economía y por criterios monetaristas en donde la renta monetaria pasa a primer plano y la producción física deja de ser un imperativo moral para constituirse en un elemento optativo dominado por la especulación financiera. Estas normas son las que toman auge a principios de los años 90 y son los que han regido los acuerdos de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Durante los últimos 30 años, la producción nacional de granos básicos en México ha carecido de una política de precios que le garantice al productor su capitalización. Se eliminaron los precios de garantía que habían sido la piedra angular para que el país alcanzara niveles importantes de autosuficiencia en trigo, maíz, frijol y arroz. El Estado se retiró del proceso de comercialización, se abandonó el mercado interno
y la producción nacional pasó a manos de corporativos internacionales que acaparan el comercio mundial y especulan en la bolsa de Chicago con los precios de los granos. El resultado de todo esto es que México ha pasado a ser un importador de granos básicos. El gobierno actual sostiene el discurso de la autosuficiencia alimentaria, pero la confundió con el autoconsumo y dispersa recursos a las regiones del país que solo consumen lo que producen, pero carecen de la capacidad para producir los alimentos que el país necesita. A las regiones con las mayores capacidades productivas en trigo y maíz, las dejó a expensas de los corporativos que controlan los mercados internacionales y les retiró los apoyos compensatorios que les permitían sobrevivir. Se les quiere hacer creer a los productores mexicanos que estas políticas benefician a los productores norteamericanos, pero en este encuentro nos percatamos que los auténticos productores de Estados Unidos se quejan de los mismos males. Si con estas políticas se afecta a los productores de ambos países, debemos preguntarnos, ¿quiénes son los ganones y abusivos con estas reglas del juego? Los ganones y abusivos no se dedican a producir alimentos, especulan con la producción existente, controlan las pantallas de las cotizaciones de la bolsa de Chicago y hacen del mercado un instrumento dictatorial. No les interesa producir. Su mejor mundo es el de la escasez y el hambre. Y lo más lamentable es que nuestros gobiernos se han rendido frente a esos intereses. Con ello, pierden Estados Unidos, pierde México y el mundo. Cuando los gobiernos se rinden, los ciudadanos tenemos el deber moral y político de hacer valer el principio del bienestar general. Al inicio de esta participación, me remití a una imagen fotográfica que testimonia un momento histórico de excelentes relaciones entre México y Estados Unidos. Por ahora, no tenemos en los gobiernos de nuestros países a las personas con la talla moral y la valentía de quienes conforman el elenco de esa fotografía. Por lo mismo, pienso que es la hora de que los ciudadanos, para hacer que los gobiernos se pongan a la altura del desafío. Que estos encuentros pudieran servir para empezar a tejer una alianza de productores mexicanos y norteamericanos con la capacidad para ejercer la debida presión política y moral sobre nuestros gobiernos y así establecer metas conjuntas en torno al cómo incrementar la producción de alimentos, cómo restablecer los precios de garantía, cómo incrementar la productividad por hectárea, cómo construir las grandes obras de infraestructura de alcance binacional para gestionar mayores volúmenes de agua y energía que nos permitan ampliar significativamente la frontera agrícola. Son algunas de las tareas que tenemos por enfrente, pero lo más apremiante es avisarle al mundo que hemos iniciado esta relación, que la vamos a continuar y que vamos a recoger el ímpetu histórico de los mejores momentos de la relación México-Estados Unidos para demandar los requeridos acuerdos entre las potencias del mundo que están moralmente obligadas a sacar a la humanidad de la incertidumbre en la que nos tiene la impresionante crisis económica con sus amenazas inherentes de pandemia, hambre y guerra. Muchas gracias. Lo que vamos a hacer ahora es mostrar a todos nuestros panelistas que están en vivo. Tenemos uno o dos temas del primer panel que debemos concluir. Una pregunta en particular que le voy a hacer a Jack Cheminade. Y comenzaremos con eso. Diane después tiene dos preguntas que le dirigirá a todo el panel. Esta pregunta es del embajador Dr. Arrohan Perera, ex representante permanente de la República de Sri Lanka ante las Naciones Unidas.
Esto es para Jack. Él pregunta, el mayor generador de divisas de Sri Lanka era el sector turístico, que dependía de las llegadas de turistas desde Europa y del sector de exportación de prendas de vestir, principalmente para el mercado estadounidense. La pérdida total estimada como consecuencia de la cuarentena del coronavirus es aproximadamente de $10,000 millones. En el sector de prendas de vestir, los esfuerzos de recuperación requerirán un acceso liberal a los mercados estadounidenses. En general, Sri Lanka requerirá recuerdos de reestructuración de deudas con agencias de crédito como el Banco Mundial y con países desarrollados que determinan sus políticas. Cabe recordar que la declaración adoptada en la quinta cumbre del Movimiento de Países No Alineadas, aquí en Colombo, en 1976, trató del nuevo orden económico internacional y que se requiere, entre otras cosas, la reestructuración de las deudas y la reestructuración de instituciones financieras como el Banco Mundial. La idea del BRICS es un paso en esa dirección. Por favor, comente sobre el vital tema de la reestructuración de las deudas en medio de esta crisis del coronavirus y las nuevas instituciones que puedan requerirse. Gracias. Primero, sobre este tema del turismo. Países tan diferentes como Sri Lanka, Cuba o Francia, debido a que no pudieron desarrollarse industrialmente o tener realmente un desarrollo justo de la agricultura, tuvieron que ganar dinero con el turismo. Hay bellos lugares que ver en Sri Lanka, en Cuba, en Francia, pero este turismo no es el turismo educativo sobre la cultura del país, sino una especie de transformación del país hacia una economía de servicios, con una economía de servicios basada en, digamos, solo organizar actividades para las personas que quieren divertirse. Esto ha sido un desastre total. Se debe a la falta de compromiso con un desarrollo físico-económico del que habló durante toda su vida Lyndon LaRouche y a un desarrollo industrial conectado como parte de la representación de este desarrollo económico a profundidad. Por lo tanto, lo que sucedió es que progresivamente, a pesar de los beneficios del turismo, diría que debido al tipo de economía que se creó, los países quedaron atrapados en un sistema de deudas. Esto afectó primero a los países del hemisferio sur, afectó a países de Iberoamérica, países de Asia y en particular África, a través de un sistema de acumulación de intereses sobre intereses. Esto es lo que nuestro amigo Dennis Small llama economía de los banqueros, libre mercado. El libre mercado se convierte en una especie de mercado de pulgas donde te roban. En eso se ha convertido, por lo tanto, es deuda que se acumula sobre deuda. Y usted normalmente, o si sigue esta acumulación de deuda debido a que es una economía injusta, usted tiene que pagar 2, 3, 4 veces más de lo que obtuvo del préstamo. Esto se les impuso a los países del sur. Pero también está pasándole a países como España, Italia o Francia en este momento. El mundo entero está atrapado en este sistema de deuda. Y toda la economía ahora es una economía que ya no es, yo diría, una economía de libre mercado. Es una economía de libre mercado controlada por las leyes del Imperio Británico impuestas por los bancos centrales. Se mantiene a través solo de dinero falso. Tienes flujos y más flujos de dinero falso vertidos en los mercados que no van a los productores ni siquiera a los consumidores. Este dinero falso va a los secretos financieros de la oligarquía. Esto es lo que tiene que eliminarse para siempre. Es el sistema británico, o mejor dicho, el sistema anglo-holandés, de una economía que no está basada en el nivel humano y el desarrollo humano, sino que se basa en la dictadura financiera.
lo que llamo ahora el sistema bajo el cual estamos, una economía de mercado sin mercado, una dictadura de estos intereses financieros en todos los sectores, incluida la cultura. Tenemos que liberarnos de eso. Durante toda la vida política de Lyndon LaRouche nos dijo que necesitábamos liberarnos de las deudas, en particular como punto de referencia en 1982 con López Portillo y 1976 con nuestro amigo Fred Wills en Colombo. Nos decía que necesitamos un banco organizado para el desarrollo de todos los países. Esto es lo que se pretendía que fuera el Banco Mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Pero luego, al igual que el sistema de Bretton Woods, esto fue abortado por todos los líderes occidentales. Lo que necesitamos ahora es lo que están haciendo los chinos con la nueva ruta de la seda, es decir, dirigir las economías, que las economías estén basadas en el desarrollo físico real y crecimiento basado en el desarrollo del potencial creativo del ser humano, incluso en la cultura. En China ponen mucha atención en la cultura clásica, por ejemplo, en la poesía clásica china, y todo está conectado con lo que Occidente jamás dirá. Todo está conectado con el desarrollo del concepto de la nueva ruta de la seda, de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Esta es la diferencia. Enfrentamos la lucha de nuestras vidas. Tenemos una gran posibilidad de que esto se convierta para nosotros en algo real y que podamos lograrlo. Tenemos que ir más lejos y seguir con el puente terrestre mundial, un puente terrestre mundial con la participación de Estados Unidos, China, Rusia, India y todos los demás países que estarían conectados a este sistema. Por lo tanto, exige una movilización de los líderes del mundo, pero también de las poblaciones de todo el mundo para presionar a los líderes mundiales y del sistema económico. Es muy interesante desde ese punto de vista que los chalecos amarillos en Francia nos llaman a nosotros expertos en moratoria o anulación de deuda, lo que eliminaría a este sistema de deuda y vería cuál es la deuda justa y cuál es la injusta. La propuesta de Glass-Steagall es una parte de eso. Significa que los bancos que dan créditos o manejan las cuentas de depósito y que se están convirtiendo en elementos o vástagos de todo este sistema británico. Entonces, la separación limpiaría el sistema. Necesitamos mucho más. Es por eso que necesitamos un sistema de crédito para el futuro, para desarrollar este tipo de economía física con una productividad creciente por una unidad de superficie por ser humano y por materia que ingrese. Entonces, esta es una sensación de economía de alta densidad de flujo. La alta densidad de flujo energético debería ser la elección de esta economía. Entre las 4 leyes de Lyndon LaRouche, esta es la 4ª ley. ¿Qué debe elegir una vez que limpie el sistema y una vez que se deshaga de este sistema de deuda? Esa es la clave, porque es ahí donde tienes que invertir en la creatividad humana, en cosas que ponen a los seres humanos al borde de esta capacidad de crear. Y conectará a los programas espaciales. El astronauta, después de todo, tiene que trabajar tanto con su cerebro como con sus manos, exactamente como los agricultores que tienen que trabajar con sus cerebros y sus manos. Los agricultores más avanzados en Estados Unidos y en Europa son en sus tractores verdaderos astronautas en la Tierra. Me gustó mucho la presentación de nuestro amigo agricultor estadounidense, Michael Crate, quien dijo que el suelo en sí mismo debe ser visto como materia viva. Es algo que está vivo y tiene que ser enriquecido y desarrollado. No debe verse solo como soporte o algo de lo que se toma ventaja. Es algo que se debe alimentar para el futuro. Creo que este concepto es lo que une al astronauta y al agricultor y lo que nos une a todos en esta sociedad.
planteo este tema de la educación de los agricultores porque creo que lo que siempre discutimos con Lyndon LaRouche fue el tipo de educación que se requiere. Una educación que cree o genere en los seres humanos la capacidad de crear en constante aumento y la alegría cuando hacen algo socialmente bueno para los demás. Es un gran problema hoy, como dijo Helga, es la salud pública, porque es un asunto que involucra al mundo entero, exige la cooperación mundial y lo que sigo repitiendo es que en lugar de organizar hospitales a través de gestiones financieras, deberíamos organizar a los estados como hospitales para la atención y el desarrollo de las personas. Gracias, Jack. Ahora Diane, que es directora de orquesta, tiene la siguiente tarea. Nos quedan aproximadamente 15 minutos para todos. Significa que tenemos muy poco tiempo para la discusión. De hecho, lo que va a pasar es que ella va a plantearles unas preguntas que llegaron de un par de países y cada uno de ustedes tendrá aproximadamente 2 minutos o menos para decir lo que tengan que decir de ambos temas o escoger uno o el otro. Pueden elegir responder a la pregunta o no, pero ese es el tiempo que tendremos. Diana ahora tomará la palabra y si es necesario, intervendré. Esta pregunta es del embajador Mauricio Ortiz, quien es embajador de Costa Rica en Canadá. Él dice, en su propuesta usted menciona una misión de emergencia para construir una infraestructura de salud completamente funcional para el mundo, particularmente en América del Sur, África y partes de Asia. Esta propuesta es muy necesaria en esas regiones. ¿Están las instituciones financieras internacionales dispuestas a invertir en esa propuesta? ¿Y cuáles serán los argumentos del Instituto Schiller a estas instituciones para hacerla realidad? Si su propuesta se realiza, podría notar que nuestro país, Costa Rica, tiene un sistema de salud primaria eficiente con más de 1,000 puestos de salud rural y junto con Chile y Cuba, uno de los mejores programas de salud en América Latina. Este es un sistema que se puede replicar en otros países, incluidos los países desarrollados. Voy a hacer la otra pregunta aquí también. Esta viene de la misión de Colombia a las Naciones Unidas. Estimados señores, en nombre de la misión permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, me gustaría plantear la siguiente pregunta. ¿Cómo puede América Latina desempeñar un papel determinante en la consolidación de esta nueva configuración global? Saludos de Carolina Gutiérrez Bachi, tercer secretario. Ok, entonces lo que haremos es esto. Pueden elegir abordar cualquiera de las preguntas o ninguna de las preguntas, porque solo tienen, como dije, un par de minutos. Voy a comenzar rápidamente con Bob Baker. Gracias, Dennis. En términos de infraestructura de salud y de mi tema particular, la agricultura, creo que es absolutamente vital desarrollar un sistema alimentario donde todos obtengamos una dieta adecuada de alimentos nutricionales. Esa es la base del argumento de por qué cada comunidad debería tener acceso a la atención médica más avanzada que la ciencia ha logrado hasta el momento. Pero el obstáculo detrás de escena es un cartel financiero internacional que está construyendo monopolios mundiales para detener eso. En la medida en que las naciones del mundo puedan exponer eso y unir a las personas para que se opongan, eso será un aspecto muy importante para lograr un sistema de salud internacional. Pero esta es también la razón por la cual este tipo de conferencia que estamos llevando a cabo hoy se vuelve muy instrumental, sino un elemento clave para lograrlo. Gracias. Ahora quiero seguir con Kirk Maigú, cuya presentación aprecié especialmente. Muchas gracias. Abordaré rápidamente el problema. Somos vecinos cercanos de Costa Rica
y tenemos algunos vínculos con ellos que hemos establecido recientemente. Este problema de autosuficiencia es algo especialmente para una sociedad pequeña y en todas las islas pequeñas. La cuestión de la autosuficiencia en todo simplemente no existe. Así que la gente incluso ha preguntado si merecemos ser independientes o debemos ser colonias permanentes. Estas son preguntas que se han quedado con nosotros, incluso después de la independencia. Es algo con lo que luchamos. Debemos tener un sistema donde tengamos acceso, tal como dijo el último orador, a la mejor atención médica posible para toda la humanidad. Pero no podemos simplemente ser receptores, recibir estas cosas, dependientes, ser subordinados coloniales como lo hemos sido durante 500 años. Debemos tener un sistema donde también somos productores. ¿Cuál es el sistema de comercio de una economía local, de producción local, donde contribuimos a nuestro propio desarrollo, así como participamos con otros? Ese es el tipo de sistema al cual se ha opuesto el sistema financiero global y al que nunca ha apoyado. Es el viejo sistema imperial y es simplemente la continuación moderna de eso. Lo que tenemos que hacer, nuestra tarea, es crear este nuevo sistema. No solo se requiere dinero del antiguo sistema para crear esto, sino cómo crear un sistema donde no solo nos beneficiamos de lo mejor que el mundo puede ofrecer, sino que también contribuimos como seres humanos. Ahí es donde me gustaría dejarlo. Muy bien. Adelante, Walter Formento. ¿Está listo su intérprete? Sí, está listo, pero debe prender su micrófono. ¿Quieres decirle o ya lo sabe? Importante todos los aportes que se han hecho. Es claro que para Sudamérica el llamamiento a la reunión de las 5 grandes potencias por Putin, que también mencionara Helga, es muy esperanzador porque permitiría garantizar que es la paz y por lo tanto la política internacional va a decidir o va a permitir decidir en un diálogo de civilizaciones, de pueblos, de naciones, los destinos de la humanidad y la naturaleza. En Argentina particularmente, la producción de alimentos, Argentina es un gran productor de alimentos junto a Sudamérica, es decir, con Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay. Los grandes conglomerados transnacionales de la alimentación han tomado el control hace 30 años de tanto de la capacidad de producir como de exportar. Entonces, en este momento, en Argentina y en Sudamérica, han cambiado los gobiernos y con el respaldo de esta conferencia internacional a la cual llama Putin, se podrá avanzar en resolver
canales soberanos para volver a producir y exportar. Las políticas que se pueden llevar adelante en Argentina en términos agroalimentarios tienen que ver con permitir que las cooperativas de productores puedan ser parte de los grandes conglomerados que producen. No disolver la gran escala de producción y de tecnología, sino introducir los pueblos y las sociedades a través de las cooperativas a participar en resolver, ser parte de la solución. Entonces, si hay posibilidad de democratizar la producción y democratizar el sistema de comercio exterior, tenemos que parar su respuesta ahí. Gracias. Lo sentimos. Vamos a tener que seguir adelante. Mike Callicrate. ¿Está ahí? Ahora lo podemos escuchar. Adelante. Realmente me conmovieron los comentarios del Dr. Meigu sobre las islas y las pequeñas economías en esas islas. Realmente puedo hacer que alguien se deprima muy seriamente cuando hablamos del estado del mundo. Pero también podemos elevarlos y entusiasmarlos cuando hablo de la posibilidad de volver a casa, ir a nuestras comunidades y mejorarlas lo mejor posible. Debemos convertirnos en creadores de riqueza, hacer crecer cosas, fabricar cosas, restaurar la riqueza que manejan las principales empresas comerciales a las sociedades de todo el mundo. Como dijo Kirk, sí se puede evitar que los depredadores económicos, financieros y los grandes monopolios de alimentos extraigan la riqueza y no dejen nada más que pobreza. Creo que podemos comenzar a reparar este daño, debido a que controlamos como agricultores, ganaderos y ciudadanos, controlamos en gran medida nuestra capacidad de crear riqueza. Es lo que sucede después de que la hemos creado. El último orador habló sobre que no deberíamos disolver a las grandes corporaciones. Yo diría que sí, deberíamos disolverlas. Se deberían destruir las grandes corporaciones, no eliminar completamente sus instalaciones, pero al menos ponerlas donde tengan que actuar de acuerdo con el bien público. Así que me encanta esa analogía de esas pequeñas islas de Trinidad y Tobago y las islas de todo el Caribe, y cómo se parecen mucho a las islas, a las comunidades rurales de Estados Unidos, a las comunidades rurales de todo el mundo. Estoy diciendo que volvamos a hacer y cultivar cosas y enseñemos eso y matemos este modelo de industrialización de estas industrias críticas como la comida. Gracias. Muy bien, gracias. Estamos tratando de hacer que funcione el audio de Diogen. No creo que lo tengamos todavía, así que continuemos con Jack. Solo una palabra sobre los doctores cubanos para hablar de esa isla. Es una prueba de que se puede tener la medicina más avanzada, el interferón, donde los médicos franceses han tenido que ir allá para aprender de ellos. Tiene a los mejores doctores, porque ellos se quedan y viven donde están y viven los pacientes.
Y tercero, están involucrados en la cooperación con otros países en todo el mundo. Los envían y hacen un muy buen trabajo. Ahora están en Doha, en Europa, en Italia y ahora en la Martinica francesa. Así que los franceses tienen que reconocer, y a veces les es difícil, que ellos son los mejores. El equipo de 15 médicos cubanos en Martinica ahora. Eso es una prueba de que una isla puede hacer un excelente trabajo en un campo muy avanzado y al mismo tiempo son más humanos. Muy bien, gracias. Espero que tengamos el audio del representante del Congreso africano. No nos vamos a ir hasta que lo escuchemos. Un momento. El problema es que lo tenemos en francés, que estaría bien si pudiéramos hablarlo. Continúe con nosotros. Vamos a tener una huelga hasta que podamos hablar con usted. Y vamos a tratar otra vez para ver si funciona. Adelante. ¿Ese es el caso? Bien, parece que no va a funcionar. ¿Me puedes escuchar? Sí. Houston puede escucharte. Sí. Sobre la cuestión de la pobreza, es solo parte de la situación mundial y de la situación de África. Todos sabemos que cuando presentamos la situación del continente, estamos más interesados en la cuestión de la deuda, el dinero, la esclavitud, y nos olvidamos que, por ejemplo, la monocultura que fue impuesta por los carteles internacionales ha destruido la agricultura con los fondos especulativos que yo denuncio, porque quieren hacer dinero con nuestras tierras. Compran lo que tenemos en nuestro continente, en nuestros países, para generar una ganancia para ellos, para un pequeño grupo de personas, pero no permiten que millones de seres humanos desarrollen su tierra. Es por eso que mi cuestión de la agricultura y de la autosuficiencia en África es uno de los problemas más importantes. No es una agricultura, es una cultura del dinero. Esa es la agricultura que tenemos. Si queremos tener arroz moderno, debemos tener un desarrollo moderno. Es muy importante para nosotros esta cuestión agrícola. Vemos que es un problema mundial. Lo que usaron antes los agricultores africanos no está en sus manos, porque está en las manos de los fondos especulativos. Es muy importante entender, y no se conoce muy bien en el debate internacional ahora. Eso es lo que quería agregar. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, Diane, tienes 45 segundos y yo tengo 45 segundos. Haz tu posludio. Muy bien, seré muy breve. Muy bien, seré muy breve. Creo que debemos recordar que hemos sido bendecidos de habitar un hermoso y fértil planeta que permite sostener la vida y en particular la vida humana, si somos cuerdos. Pero hay 2 billones de galaxias o más en el universo y cada una de estas tiene muchos planetas. Así que al contrario de la mentalidad de los maltusianos y de los usureros,
La creatividad de cada ser humano en este planeta se necesita urgentemente, porque no es que se puedan hacer demasiados descubrimientos para desarrollar al universo en su totalidad. Por lo tanto, tenemos que crecer hacia una nueva era de la humanidad. Gracias. Así que voy a concluir este panel debido a la falta de tiempo, pero voy a señalar que hemos tenido a Europa, África, Sudamérica, el Caribe y Estados Unidos, todos en este panel, en su discusión. Este es el proceso que debe ser correlativo a cualquier cosa que suceda entre los jefes de Estado. Este es el proceso que el Instituto Schiller está iniciando, que también está planteando varias importantes ideas y también verdades dolorosas, lo que es crucial para el éxito de la cumbre de las 4 potencias irrelacionadas de las que hemos hablado. Finalmente, en la era del coronavirus, este es el único medio mediante el cual la gente podrá prosperar y no perecer. Es este diálogo cara a cara que hemos llevado a cabo aquí. Quiero darle las gracias a los panelistas que nos acompañaron hoy. Hay mucho que se puede hacer en presentaciones adicionales que podríamos tener en el futuro, en la que algunos de ustedes estén participando. Me gustaría ver al Congreso Panafricano junto con Mike Callicrate. Me gustaría ver a Kirk Meigu en algunas discusiones como esas. Jack es siempre bienvenido y siempre nos está enseñando cosas. Regresen de nuevo a su presentación, porque él tiene algunas ideas muy interesantes. Así que vamos a concluir ahora. El tercer panel va a iniciar a las 4:15, 15 minutos después de la hora, y nos vemos entonces.